Primeramente, saludos a los compañeros, saludos a Cristian, saludos a Jesús, saludos a Carmen, excusamos a Jaime Parch. Estamos aquí para una reunión más, si no me equivoco, en la octava reunión del seminario sobre Antígona y Sócrates, desafíos, lealtades, tragedias, demos, polis. Y pues nada, vamos a... bueno, de hecho, se me antoja hacer algo que no lo había hecho hasta el momento, que es tal vez abrir el piso antes de yo empezar a tirarme una monselga como pie forzado tal vez y abrir el piso por si alguien quiere hacer comentarios iniciales. Pero en términos generales, vamos a hacer una composición del lugar. Conversamos, leímos Antígona, discutimos Antígona, leímos la apología de Sócrates. En gran medida terminamos de discutir o conversar sobre la apología de Sócrates en términos de los contenidos de los textos en cuestión. Y entonces, pues, digamos que estamos en esa parte del seminario eh, un poco más relajada en la medida en que pues, nos vamos desprendiendo, nos vamos soltando tal vez un poco de los textos y vamos tratando pues los temas más generales, pero entre ellos pues el que dieron paso al seminario, que es esta relación o esta comparación o contraste entre Antígona y la figura de Antígona y la figura de Sócrates. Y en virtud de ello, pues yo había recomendado para el que quisiera, pudiera, leyera o releyera el diálogo del Critón, que es el diálogo que cronológicamente le sigue a la apología. ¿Verdad? No necesariamente fueron escritos en ese orden, pero más o menos el orden de estos diálogos en términos de la historia de Sócrates cronológico sería el Utifrón, la apología, el Critón y el Fedón. En donde se vuelven a plantear temas que se discutieron en otros diálogos, pero tenemos esa escena final de la muerte de Sócrates. La última reunión que tuvimos hace 2 semanas, eh, le dimos duro al asunto de la historicidad de la figura los elementos históricos de Sócrates, ¿no? Aludiendo de unas transformaciones y unos cambios a través de su vida adulta, de un Sócrates mucho más cercano al ideario democrático en términos políticos, al ideario materialista en el término científico y filosófico, eh, y más cercano al corillo de los sofistas, versus un Sócrates que luego que queda, pues, digamos, prendado por las matemáticas abstractas, por las lecciones de Pitágoras y demás, es un Sócrates que filosóficamente se va a volver mucho más por un código idealista en el sentido filosófico de la palabra. Este, Filosóficamente mucho más teorético, teórico, ya no tanto dogmático, no tanto práctico. Y políticamente es un Sócrates que según algunas versiones, que se va a codiar mucho más con esa élite que proviene económica y socialmente del bando de las oligarquías. Y que solo va a llevar políticamente a disposiciones más conservadoras, más moderadas, y pues, digamos, pues, según algunas interpretaciones, a proveer motivos políticos de más para su juicio y su condena, ¿verdad? Bueno, nada, eso entre tantas otras cosas que conversamos y francamente no me acuerdo así al detalle. Nada, si tanto Cristian y o Jesús quisieran comenzar o partir con cualquier cosa que hayan pensado, tengan anotado o se les ocurra al momento sobre estos temas en cuestión, adelante. Si no, pues yo trato de seguir con la monselga a modo de pie forzado. No sé si alguien... Yo estoy bien por ahora. Me gustaría, como no hemos tenido reunión, Sí. me gustaría como escuchar hablar del tema y ahí yo creo que se me calienta la cabeza un poco. Vale, déjame ver si aprovecho entonces. Jesús, de casualidad, como tú no estuviste presente en la reunión pasada que trataba sobre la apología, ¿tenías algún asunto en mente que querías plantear o comentar o No, no, estoy no? bien. Vale, pues miren, por lo menos
lo que yo quise traer a colación en la reunión pasada, a partir de mi relectura de un librito no problemático, pero maravilloso igual, que es Who Was Socrates, que yo se lo recomendé en aquel entonces, era pues todos estos elementos que venía comentando hace 2 minutos, que hacían a Sócrates una figura eh, fuertemente antidemocrática y por lo tanto dejando claramente planteado el que el juicio es uno por motivos políticos que se encausa sí, que se encausa a través de motivaciones morales y otras consideraciones por motivo de la amnistía, que no podía enjuiciarse a nadie posteriormente por asuntos políticos después de restituida la democracia. A pesar de eso, dos cosas, ¿no? Insistir sobre asuntos, primero, de interpretación bien básicos, que a veces a mí hay cosas que cuando yo cuando yo cierro las sesiones, hay veces que yo digo, ay, coño, se me olvidó mencionar esto, o se me olvidó mencionar lo otro. Hay cosas, por ejemplo, cuando uno hace cada interpretación, o sea, es bien fácil decir, o bien obvio decir, cuando estamos leyendo a este Sócrates, es la mejor versión de Sócrates que podemos tener, en el sentido de que está escrito por uno de sus grandes admiradores, que además pues, o sea, fue un gran artista, es decir, fue un gran escritor. Eh, y por lo tanto, pues tenemos, pero o sea, dicho eso, pues hay que tomar en cuenta como quiera que en el caso de la apología de Sócrates, Sócrates luce bien, pero hay que poner en perspectiva cuán bien realmente luce. Si luce muy bien desde la perspectiva del peso de 2 milenios de historia y de bagaje cultural anclado en la antigüedad grecorromana, pasado por el fondo judeocristiano y toda la vuelta. Entonces, ¿y cómo pues, en este punto Sócrates tal vez se ve mejor de lo que bien se hubiese visto 2 o 3 siglos posterior a que Platón escribió la Apología? O sea, no quiero decir, no estoy diciendo que Platón no se hubiese esforzado por dar la mejor versión que hubiese podido dar de Sócrates, pero estoy diciendo que quizás hubiese sido menos beneficiosa o menos maravillosa esa imagen de cómo luce tal vez al día de hoy a un lector pues no iniciado o no muy leído en asuntos de la materia o no muy conversado sobre los asuntos de la materia. Por otro lado, el juicio, y digo esto porque digo esto, porque miren cómo nosotros, aún en el contexto de este seminario muy modesto, pero digo muy modesto, pero con bastante enjundia, porque, pues, no, whatever. Aún dentro del contexto de este seminario, nosotros hemos podido ver que hay argumentos y planteamientos que hace Sócrates en la apología que son problemáticos, al pie de la letra, o sea, sin meter asuntos externos, ni de determinaciones históricos-sociales. Como algunos argumentos de Sócrates pueden ser algunos más fuertes, otros más flojos, como Sócrates nuevamente a veces parece comportarse como un viejo sofista, como claramente Sócrates en la primera mitad del juicio, en la primera parte del juicio, peca de abusar un poco de su tradicional ironía y se ve un poquito osado, pero que uno nota claramente como en la segunda parte, perdón, del juicio, Sócrates francamente le falta el respeto al demos allí reunido en tantos jueces, como Sócrates, es decir, que tenemos una imagen de Sócrates que aún uno aceptando o reconociendo los méritos del depiction, de la imagen que hace Platón, pues uno puede problematizar sin ser un mega experto al respecto. O sea que parte de ese posible contraste entre las expectativas a lo que uno piensa que es Sócrates versus lo que uno se confronta en la apología, pues media mucho el paso del tiempo y ciertos temas que han corrido mejor suerte a través de la historia nuestra moderna. Este, y por otro lado, si esto es entonces, siguiéndole el rastro a eso que acabo de decir,
si esto es así, si nosotros podemos encontrarle problemas aquí y allá a la apología de Sócrates que le escribe Platón, pues imagínate cómo tiene que haber sido ese juicio de verdad. Porque esto es lo que nos dice Platón. Sabe Dios todo lo que no nos dice Platón. Y vamos a suponer, quizás estoy simplificando, suponiendo algo demasiado simplón, pero pues vamos a seguirle, déjenme seguir la cosa. O sea, suponiendo que Platón quiere significar los elementos que son mejorcitos del juicio para favorecer la figura de Sócrates, habrá que preguntarse, ¿esto es lo mejor que tú puedes hacer al respecto entonces? Pues si tú estás significando, picking and choose, ¿verdad? Lo que tú entiendes que es lo que mejor puede servirle a tu maestro para una especie de legado, una imagen de él, pues, pues, ¿qué otras cosas tienen que haber ocurrido en ese juicio que tú sencillamente estás ignorando, pero tal vez tiene que haber ese juicio mucho más antipático, mucho más complicado, complejo de lo que parecería ser. O sea que sigue y seguirá habiendo un elemento de, de complicación o problematización en términos hermenéuticos o interpretativos. Que por más elementos que uno tenga, arqueológicos, literarios, o sea, por más experto que uno sea, por más expertos que uno lea, pues, hay unas barreras que no pueden rebasarse, ¿verdad? Es decir, siempre va a haber un elemento, y más con elementos, bastantes elementos de ambigüedad. Y pues, vamos, digamos tal vez otra hashtag obviedad, que parte de esa ambigüedad es lo que un poco se presta para que sigamos interesándonos en discutir estas cosas, ¿no? Y sigamos interpretándolo a la manera que uno mejor entienda, dependiendo el contexto, un determinado contexto o momento. Y respectivamente del asunto del Critón, vemos un Sócrates nuevamente centrado. Centrado, balanceado. Un Sócrates que ya ha hecho ya las había hecho en un sentido. Bueno, Sócrates dice que las había hecho a las paces con la suerte a la que estaba destinado, pero digamos que su comportamiento a veces demasiado desafiante, demasiado irrespetuoso en la apología podría dar indicios de lo contrario, pero bueno. Pero en el Critón, eh, tenemos un Sócrates nuevamente, pues, mucho más pausado. Claro, ayuda a que la conversación que tiene lugar en el Critón es entre Sócrates y un admirador y un amigo. Un amigo que además viene a tratar de ayudarlo. Ayudarlo a escapar. Eh, no sabemos cuánto de esto es. Vamos, mucho de esto tiene que ser inventado. Pero pues, ya esto sí, aquí no hay testigos, ¿no? Está escrito y Sócrates, así que. Pero digamos que hay temas que están presentes, por ejemplo, en otros diálogos de Sócrates y aún en la misma apología que se replantean aquí de una manera mucho más sosegada. Habíamos hablado en la reunión anterior sobre la confrontación entre la figura de la multitud o el pueblo o el demos por un lado y la filosofía por el otro, y cómo esas cosas dentro del contexto de la democracia ateniense se planteaban por Platón y compañía que estaban reñidas. Eso, eh, ¿qué iba a decir? No, se me escapó, se me fue el hilo. Está bien, nada. Se fue, uf. Si vuelve, lo captura. En el Sofista, que es un gran diálogo sobre epistemología de Platón, en el Sofista, una de las definiciones de conocimiento que Platón pone en boca de Sócrates es que la mente es como una jaula de aves, de pájaros, y que los pensamientos, a veces, cuando uno no está bien educado, bien formado, las ideas y los pensamientos son como pájaros que están sueltos en la jaula, pues. Ese particular pájaro que yo estaba siguiendo se escapó de la jaula y no, a ver si lo retomo. Embustero en el Sofista, en el Teeteto, en el Teeteto.
otro gran diálogo sobre epistemología. Nada, Critón viene a ayudar a Sócrates. Según la representación de Platón, Critón no tiene mayor problema en comprar a los guardias que estaban velando por Sócrates, le permiten su entrada al amanecer de Dios, conversa con Sócrates y lo invita a escapar. Y enfatiza, no voy a ir al texto, ¿verdad? Si fuera necesario lo hago, pero se enfatiza, tomen por fe si no lo repasaron o no lo leyeron, enfatiza Critón de que sacarlo sería muy fácil. Por lo que algo que yo ya había comentado, es decir, se partía de la premisa de que si Sócrates se hubiese portado bien en el juicio, hubiese suplicado, hubiese salido por la puerta ancha. Pues de la misma manera, o sea, es decir, como que la ciudad lo que quería era, digo, algunos querían matarlo, pero que la ciudad en general, a los que le tenían mal ánimo, no era necesariamente matarlo, querían amonestarlo. Pues de la misma manera, pues ya encontrado culpable, la impresión que quiere dar parece Critón en ese diálogo, con lo fácil que es que fue a verlo, con lo fácil que sería sacarlo, es un poco indicio de que es como si la ciudad o la gente que le incumben esta cosa de la ciudad estarían dispuestos a mirar para el lado, digamos, para que Sócrates pues, se escapara y hiciera mejor, tratara de hacer mejor vida en otro lugar. Eh, Mira, rápidamente entran, ¿perdón? No, rápidamente entran en un intercambio y tiene que haber sido hecho a propósito. Platón pone en la boca de Critón el argumento más estúpido, más flojo, porque ha sido ya cuestionado en diálogos previos de Platón con Sócrates, que es el diálogo de la reputación. Es que si los otros, o sea, si tú decides no escapar, o sea, ni tan siquiera es preocuparse por Sócrates, porque lo primero que menciona Critón es que si tú no escapas, ¿qué va a decir de tus amigos? ¿Qué va a decir de nosotros? La gente va a pensar que fue que nosotros no tratamos de ayudarte, ¿verdad? Que nosotros no quisimos ayudarte. Y pues ahí volvemos a esa vieja lección socrática que está presente en la apología, así como en otros diálogos, de que uno no debe vivir la vida importándole prestigio, reputación y riqueza. En este caso, enfatizando el elemento de la reputación, porque lo que se trata es de cuán buena o mala es la reputación que supuestamente vamos a tener. Eh, yo no sé si es tan rápido como que así ya, pero es bastante rápido que entra a colación el supuesto diálogo dentro del supuesto diálogo de las leyes de la ciudad contra Sócrates. Déjenme repasar porque, perdónenme, no quiero hablar fuera de turno. Ok. Sí, lo primero que le dice el Critón es la preocupación por su reputación. Miren, esta relectura la hice en inglés, mis disculpas, para que vean lo dispuesto que estaba aparentemente la ciudad a dejar escapar a Sócrates. Critón le dice a Sócrates, please don't be afraid of these things. Actually, it's quite a moderate sum. Actually, it's quite a moderate sum that certain people want for rescuing you from here and getting you out of the country. And then surely you realize how cheap these informers are to buy off. We wouldn't need much money to settle them. Esta gente está dispuesta a venderse como lechón de a peso. Esta gente, ¿sabes? No hay problema. Esta gente está dispuesta a dejar a Sócrates escapar sin mayor, ¿verdad? Eh, Ahí importante señalar por cuestiones históricas los lugares a los que siempre se le asocia a Sócrates como para escapar, sea Tesali, sea Megara o sea Tebas. En estas tres ciudades, en las tres, la figura de Pitágoras, y la llamada secta asociada a Pitágoras, tenía mucho apoyo, ¿no? Si tú no quisieras seguir esa pista de lectura histórica a Sócrates, pero nada. Eh, entonces le dice, además de que si tú tienes que escapar, o sea, you are doing your best
to treat yourself in exactly the same way as your enemies would, or rather did, when they wanted to ruin you. What is more, it seems to me that you are betraying your sons too. Y más adelante, either one out not to have children at all, or one out to see their upbringing and education through to the end. But it strikes me that you are taking the most irresponsible course. You ought to make the choice of a good man and a brave one, considering that you profess to have made goodness your principal concern all through life. Después, o sea, le trae a colación todo tipo, a la cuestión de los hijos y demás, pero vuelve al asunto de que van a decir que nosotros no nos importan tus asuntos y tal más cual. Los argumentos de Sócrates en contra de los planteamientos descritos iniciales. Que uno no debe, ya sé por qué decía lo de la filosofía y la multitud, que uno no debe importarle la opinión, ¿verdad? Este es el asunto de la reputación. Pero te dice, uno no debe importarle la opinión de la mayoría sobre las cosas, sino de aquellos que son expertos sobre determinado asunto. Lo cual es bien problemático en una democracia totalmente participativa, ¿verdad? Que está basado en códigos de honor de guerrero y Eh, consenso en asamblea. Exactamente. O sea, sí, o sea, si la regla democrática por excelencia es la regla de la mayoría, en todos los sentidos, ¿no? Y que en nuestra sociedad moderna nosotros asociamos democracia con ser particular o ser único o ser disidente. Ellos no, ¿verdad? Ellos, al revés, para ellos democracia es una función al sometimiento total de su paideia y su organización y su educación, que no creo que, ¿verdad? Sócrates es ejecutado hasta cierto punto, él dice, por ser particular, no por ser... Exacto. Sí, 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 sí. O sea, sí, o sea, como no está el divide, esta división radical moderna liberal entre el individuo y la sociedad. Ujú, O sea, sí, Sócrates es un paria, ¿no? Sócrates es un extraño, Sócrates es, este, y como decíamos a comienzo del seminario, de todas las sesiones, esta noción de los griegos de libertad que asociamos con autonomía no implica, es una noción de libertad no liberal. Porque ujú, la libertad aquí no está contrapuesta a mando, o no está contrapuesta a obedecimiento, sino que al contrario, la libertad como autonomía es yo soy más libre mientras yo más me mando a mí mismo. En términos ujú, exacto. políticos institucionales, pues eso implicaría yo soy más libre en la medida en que yo participo en directa o indirectamente en la confección de reglas y normas que me gobiernan o que nos gobiernan. O sea que sí, todo esto para respaldar lo que estabas diciendo. Pero claro, eso que de por sí es así, el escritor Sócrates entonces, cuando cuando hiciste sobre los argumentos, decía que hay que prestarle más atención si a la opinión de la mayoría o al juicio de los expertos. Él dice, pues, pero si ese es el caso, por ejemplo, dice Sócrates, si ese es el caso, pues con el caballo, que tú, pues, le preguntas al domador experto en caballos, no le preguntas qué sé yo, no le preguntas al electricista, o no le preguntas al carpintero, tú le preguntas al experto en materia equina. Eso que tú dices, si eso es importante en términos mundanos, pues más importante es con asuntos del alma, ¿no? Y de si estamos cometiendo o no estamos cometiendo una injusticia, o si estamos o no estamos, digamos, cultivando, procurando la virtud, eh, o lo que fuese. Se insiste también, Que está campeando por su respeto como filósofo, ¿verdad? En esa sí, expresión. sí, este,
vuelve esta insistencia en donde uno no debe hacer mal a nada, ¿cómo es? Donde uno no debe nunca cometer una injusticia, ni tan siquiera para devolver una injusticia sufrida. Y lo despacha bastante ligeramente. Eh, ¿Verdad? Y eso de devolver una injusticia, perdón, eso de cometer una injusticia, aunque sea devolviendo una injusticia, pues ya está aludiendo al hecho de que vamos a suponer por un momento que lo que se le hizo a Sócrates, que fue encontrarlo culpable y condenarlo a muerte, fuera una injusticia, si eso justificaría el que Sócrates cometiera entonces una injusticia al violentar el dictamen y escaparse. Y antes del diálogo con las leyes, en dos o tres textitos, pues se plantea pues que no, ¿no? O sea, que no debería llevarse a cabo ningún tipo de justicia. Leo. Well, here is my next point, or rather question. Ought one to fulfill all one's agreements, provided that they are just, or break them? Critón le dice, one ought to fulfill them. Sócrates entonces responde, then consider the logical consequence. If we leave this place without first persuading the state to let us go, are we or are we not doing an injury and doing it to those with least excuse for injuring? Are we or are we not abiding by our just agreements? I can't answer your question, Socrates. I am not clear in my mind. Y ahí es que entonces vienen las leyes a hablar. Y sin entrar podemos entrar en el detalle de la discusión, del diálogo con las leyes, pero lo importante del diálogo de las leyes hay varias cosas. Una de ellas, el reconocimiento explícito por parte de Platón guión Sócrates, o de Sócrates guión Platón, de la bondad o de la relativa bondad del arreglo político-social de la Atenas democrática. O sea, porque la ciudad, las leyes de la ciudad le dicen a Sócrates, las leyes de la ciudad le dicen a Sócrates, eh, gracias a los arreglos que nosotros hemos establecido y permitido, tus padres coexistieron, convivieron, se juntaron, se casaron y te tuvieron. Gracias a los arreglos que nosotros hemos permitido, tú mismo, tus papás te educaron, tú creciste, te educaste, viviste, te hiciste de un trade, de una profesión, la ejerciste, te casaste, tuviste tus hijos, los criaste, los educaste, y has vivido una vida relativamente libre, grata, y nunca te has quejado. Y tan es así, dicen las leyes, que es alto conocido que tú apenas te fuiste o sea, tú estabas tan contento y tan conforme con, con el modo de vida que ayudábamos a organizar nosotros las leyes democráticas de Atenas, al punto de que todo el mundo sabe que tú apenas saliste una, dos, tres veces de la ciudad. Eh, ¿Y cómo es posible? O sea, si eso es así, y no, o sea, sí, voy a terminar el punto y luego echo para atrás, porque estoy brincando un par de cosas. Y si eso ha sido así, si nosotros hemos servido bien para proveer el contexto para el junte de tus padres, que te tuvieron, que te mantuvieron, que te criaron, que te educaron, que proveímos el contexto para tu formación, para tu desarrollo profesional, para que tú te casaras, para que tú tuvieras tus hijos, para que los criaras, para que los educaras, para que tú tuvieras tus amigos, para que practicaras la filosofía, para que hicieras lo que te diera la gana hasta este momento. Y ya tú, al borde de cumplir 70 años,
vienes entonces a cometernos una injusticia a nosotros. Aquí lo que hace fuerte, estoy simplificando ese argumento de las leyes y podemos repasar los textos si quieren, pero aquí lo que hace bien fuerte el argumento de las leyes es lo siguiente, son los siguientes caveats. Porque el argumento de la ley no le está diciendo esa, no tiene, o sea, no está dicho con este lenguaje, pero lo que la ley está diciendo es, tú tal vez no juramentabas la bandera, digo, estoy jugando con las palabras, tú tal vez no juramentabas la bandera todas las mañanas, ni cantabas el himno, pero al quedarte y vivir tu vida aquí, tú estabas consintiendo tácitamente. O sea, lo que está planteado por las leyes es el asunto del consentimiento. Claro, lo que hace fuerte ese argumento es que era un régimen, volvemos, democrático, porque si el argumento fuera con un conjunto de normas o leyes de un sistema no democrático, y fuera un sistema tal vez, digamos, un poco más autoritario, whatever that would mean, lo que eso sí hubiese significado, el argumento podría ser, bueno, pero está bien, yo me quedé aquí, hice mi vida aquí, tuve mis amigos aquí, tuve mis hijos aquí, pero tal vez no me podía haber ido a ningún otro lugar, o no se me era permitido. O si se me era permitido irme a otro lugar, tal vez sufría alguna especie de penalty, castigo, multa, amonestación, se me privaba de mi propiedad, castiga, no sé lo que fuera. O tal vez yo consentía este arreglo de cosas o acepté este arreglo de cosas por coerción, por miedo a que se ejerciera violencia en contra mía si yo me ponía o yo trataba de, ¿verdad? Pero lo que hace fuerte el argumento de las leyes es que las leyes le dicen, tú en cualquier momento, si no te gustaba la Atenas democrática, si no te gustaba el arreglo nuestro de las leyes democráticas, tú te podías haber ido a cualquier ciudad. Tú dices que tú eras loco con Esparta, tú hubieses ido a Esparta, no te fuiste. Tú tienes amigos en Tebas, en Megara, pues tú hubieses ido, no te fuiste. Y las leyes le dicen, y no digas que es porque hubiese sufrido alguna especie de penalidad, porque incluso nosotros tuviésemos permitido y esto es un dato, o sea, tú podías ser una de dos, o extranjero y tener propiedad privada en Atenas y que se te protegiera y reconociera como tú ser ateniense, tener propiedad privada en Atenas e irte a vivir a otra ciudad y retener los derechos de propiedad sobre ella en la ciudad. O sea, tú te puedes haber ido y lo que tú tenías acá se te iba a respetar, no se te iba a usurpar. Este, o sea que, Pero, sí, eso. pero la problemática no viene desde el momento que él entiende que, bueno, quizás toda esa realidad se dieron, pero no le permiten hacer lo que él lo que él le interesa hacer. Sí, Porque él dice, perdón. Ajá, no, sí, dale, continúa. porque inclusive mira este parlamento cuando dice, bueno, de aceptar que me destierren. Sé bien que a doquiera que vaya, los jóvenes me escucharán como me escuchan en Atenas, pero si los rechazo, harán que sus padres me destierren y si no los rechazo, sus padres y parientes me arrojarán por causa de ello. O sea, que estoy siempre en una especie de intríngulis que de cierta manera lo sentía menos aquí, pero lo sentía. Y entonces yo creo que por eso era que le estaba diciendo un poco, creo como Antígona, pues ¿quién plantea que a lo mejor la muerte es mejor que la vida? No hay unas realidades allí que podrían ser mejores que irme al destierro o... Espérate, darle pausa ahí. O sea, digo, no, que pasa. Esa última parte no la voy a atender ahora, pero la primera parte sí. O sea, porque el otro remate de las leyes, pero claro, eso es un catch-22 un poco para Sócrates, pero la otra que se dice las leyes no solamente es que te pudiste haber ido como tú quisieras si no te gustaba. Es que si tal vez nosotros no hubiésemos provisto los foros o las vías pertinentes para si tú piensas que nosotros hacíamos las cosas mal para cambiarlas, está Vale, bien. vale, vale. Pero la ley está diciendo, entonces, claro, ahí viene el asunto de que si Sócrates hubiese querido
sea, la ley donde tiene razón. Pues la ley permite que si Sócrates hubiese querido tratar de influenciar hacia un lado o hacia otro, o modificar de alguna manera u otra los arreglos que velaban o que regían la ciudad, podía hacerlo. Pero claro, ahí viene el asunto filosófico y ético de Sócrates, que no sabemos si es de Sócrates de todos los tiempos o un Sócrates particular de alguna etapa particular, pero este es el asunto que venimos arrastrando por lo menos desde la Apología, que es el texto que leímos más recientemente antes del Critón, que es esta cuestión de que Sócrates a conciencia rehuía de los espacios políticos, entender que en ellos siempre era posible, o sea, siempre existía la posibilidad permanente de incurrir en una injusticia. Y por lo tanto, en virtud de vivir una vida completamente justa, sin saber lo que significa la justicia en sí mismo, pero pues una vida completamente justa, evadía la política. Pero la evadía a conciencia de que podía participar de ella. Entonces, la ley lo que le está diciendo es, si nosotros hubiésemos sido un régimen autoritario, tú tenías que chupar lo que había. Pues está bien, uno puede entender que tú quieras acometer en contra de nosotros, ¿verdad? Llevar a cabo un acto contra nosotros, pero es que te dimos también los elementos, las herramientas, los espacios para querer cambiarnos si querías y nunca lo hiciste. Entonces, o sea, que eso creo yo que debilita un poco o le resta fundamento a la primera parte de tu posible pregunta, Jesús. Pero claro, ¿qué te puede decir Sócrates? O sea, Sócrates contra lo que yo acabo de decir, pues te diría lo que estaba diciendo hace un minuto. Sócrates te diría, sí, lo que pasa es verdad, la ciudad, o sea, la democracia me permitía participar en todos estos foros, y tratar de cambiar las cosas a través del sistema, pero pues yo prefería el cuidado de mi alma y por lo tanto yo preferí pues no inmiscuirme en la cosa mundana de la política porque podía correr el riesgo de corromper mi alma cometiendo una injusticia. Pues entonces, pues yo creo que también un poco de ahí la resignación de Sócrates, digo, no estoy diciendo que es por eso, pero un posible motivo entre tantos otros de la resignación de Sócrates es de que, aunque fue bien buscado, esto yo me lo busqué. O sea, es decir, yo me lo busqué a conciencia. O sea, es decir, yo no puedo o sea, yo cometer una injusticia, o sea, yo violentar la ley que me condenó, será una injusticia porque yo he tenido la oportunidad en el pasado, si hubiese querido de manera preventiva, de cambiar esa ley, previo a de que me pasara lo que me pasó. O sea, los arreglos, ¿no? Los acuerdos. Pero pues no lo hice, yo rehuí eso. Por mi particular proceder filosófico, por mis convicciones, por mis creencias. Pues tú puedes pensar lo que tú quieras, pero eso no desdice que el arreglo político te permitía, si tú hubieses querido, que no quisiste, pues mano, pues, ¿verdad? Este, porque, porque fíjate que ese elemento, acabo de acordar, ese elemento está totalmente ausente del caso de Antígona. O sea, Antígona has no say, Antígona se supone que no tenga el derecho ni la oportunidad de tomar la palabra en el espacio político público. Tiene que usurparlo, o sea, tiene que tomarlo por la fuerza, trastocando y rompiendo la frontera esa simbólica, pero no por ello menos real, entre lo público y lo privado, el hogar, lo político, el whatever. O sea que, pero estoy pensando algo. No se colocan ambos de cierta manera al margen para poder denunciar. Pregunto. Lo que pasa, sí, o sea, en un sentido sí, pero Para hacer una especie de conciencia lúcida, que es una visión un poco así, ¿verdad? De esa sociedad. Lo que pasa es que digo. creo que podría decirse lo que tú estás diciendo,
pero las circunstancias son tan radicalmente distintas que hacen que lo de Ajá. que lo de Antígona sea una tragedia y lo de Sócrates algo que estaba destinado a hacer y que no, digo, esto soy yo. O sea, cuando yo de momento pienso en las dos situaciones y lo de Antígona se sufre, o sea, yo lo sufro, si trato de meterme en la cosa. Lo de Sócrates, dependiendo de mi estado de ánimo, puedo decir, mano, que desafortunado, o mano, pues, que, pues sí, pero es algo como que, pero lo puedo entender, pues, o sea, esté de acuerdo o no, como que, o sea, yo me voy con el feeling como que Sócrates sabe que se lo buscó. Uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, uno como que piensa, uno como que está consciente de que Sócrates sabe lo que estaba haciendo, Sócrates sabe cuáles son las consecuencias, Sócrates sabe que tenía oportunidad y el espacio para hacer 25 cosas y él optó por no hacerlo. Antígona ni tan siquiera usurpa la palabra pública porque quiere tener un political agency, una identidad política. Antígona está usurpando el espacio público para hacer valer algo que ella entendía que le correspondía, que es el ámbito ese de la lamentación, de la cuestión de la familia, pero pues como el tirano este no quiso que se enterrara al pobre hermano de ella, que murió peleando en contra de la ciudad, es por ese motivo que entonces se obliga a irrumpir en lo político. O sea que no sé si estoy haciendo, digo, yo creo que estoy haciendo sentido, no sé si lo estoy apalabrando de la manera más adecuada, pero para ser justo también estoy pensándolo en el momento en que lo digo. Este, porque sí, ambos están, para decir algo como más o menos creo que lo dijo Jesús hace unos minutos. Ambos, es que no. Iba a decir, me rectifica a mí mismo antes de hacerlo. O sea, iba a decir que ambos tiran una especie de línea de fuga para poder plantear X o Y. Pero eso tal vez le aplicaría a Sócrates. Antígona no puede tirar una línea de fuga. Antígona, para Antígona lograr su cometido, tiene que embarrarse. O sea, tiene que enfrentarse al poder y sufrir las consecuencias. Sócrates asume, entiendo yo, o sea, si vamos de tomar al pie de la letra lo que se dice en Cristo, Sócrates parece asumir la responsabilidad de cómo conscientemente actuó por gran parte de su vida adulta, sabiendo de las consecuencias. Pero Sócrates no puede ser un imbécil. Sócrates tiene que saber con quién jangueaba, o sea, con quién compartía. Sócrates tenía que saber que cuando se monta el gobierno de los 30 tiranos, Sócrates sabía que le iban a asociar con Critias. Sócrates sabía cómo lo iban a ver aquellos que tuvieron que irse o se fueron de la ciudad, cómo iban a verlo a él que se quedó. O sea que todas las actuaciones de Sócrates, las más honradas, las que uno pensaría que podían ser menos honradas, todas parecerían haber sido hechas a conciencia y dentro de los parámetros de cierta comodidad que le era permitido a un ciudadano full, pleno, hombre ateniense, en el contexto de una democracia, con todo lo que se implicaba. Antígona no. O sea, si Antígona hubiese podido convencer, si hubiese tenido los canales para convencer a Creonte de que bendito, vamos a darle la sepultura adecuada y debida a, no recuerdo si era Polinices o Eteocles, el hermano que peleó contra. Pues presumiblemente lo hubiese hecho, como no tenía ese canal, que es lo más cercano que se llega a hacer. Bueno, pues Hemón, el hijo de Creonte, que como es hombre y es hijo directo del tirano, pues puede decirle, papá, la gente en el pueblo está diciendo que se te ha ido la mano. O después Tiresias, ¿no? El adivinador. O
sea, eso es lo más cercano a mecanismos internos dentro del contexto de la obra, internos que se tienen para tratar de subsanar desde la óptica del poder, no de Antígona, desde la óptica de los círculos del poder, cómo subsanar el asunto. Sí, pero yo veo Sí. un conflicto entre ambas figuras porque en Antígona lo que hace hasta cierto punto es rebelión pura porque ella a propósito rechaza la obligación al soberano, al tirano, ¿verdad? Que es Creonte, que tenía la autoridad pública en ese momento. Y primero, pues, invoca el amor familiar, invoca la ley divina, etcétera, etcétera. Pero todo es en función de rechazar obligación cívica, ¿verdad? Para reclamar que obedece una obligación más allá. Pero en Sócrates, en el Critón, que lo veo diferente en la apología. En la apología yo no vi el mismo argumento. Yo creo que hay algo, como que hubo un revamping de la propaganda ahí en algún momento, pero en el Critón, Sócrates hasta cierto punto está reafirmando su deber cívico a obedecer la ley o el juicio que le llevan a cabo, aunque entienda que hay una injusticia, pero una injusticia entre pares, pero eso no implica que su obligación al ordenamiento cívico del cual él es parte, en el cual él se desempeñó, en el cual él disfrutó ciertos beneficios, pues que eso se elimina por el mero hecho de que no está de acuerdo con el juicio de sus pares. Y hay una disyuntiva, por eso es que tú tienes que personificar estos principios filosóficos, porque tienes que separarlos de los individuos con los que estás trabajando, versus en Antígona, que no puedes divorciar los individuos de los roles que están ejerciendo. Y, el, y no me extrañaría que esa mentalidad exista, especialmente, o sea, ellos acaban de salir de la guerra, entonces están a punto, si no ya salieron de lo que era la guerra del Peloponeso, o por lo menos el periodo donde están, habían ocurrido guerras civiles, cambios de régimen, etcétera, etcétera, que yo creo que uno le vendría bien contrastar este argumento con lo que escribe Tucídides, que era la narrativa de las guerras civiles, porque te ilustra porque incluso ante tu propia injusticia individual, tú no debes sentirte capacitado para romper el orden cívico que provee cierta paz y ciertos beneficios en general. De acuerdo, y el remate, parte de ese punto que tú estabas planteando, el remate lo plantea las mismas leyes. Las leyes dicen, yo creo que es uno de los últimos argumentos que hacen las leyes, dicen, mira, brother, además de que no fuimos nosotras, fueron tus pares. Exacto. Dentro del marco de la ley, dentro de nuestro ordenamiento, fueron seres humanos de carne y hueso que decidieron X, Y, Z. Si hubiesen decidido de otra manera, pues no estaríamos teniendo esta conversación. Pero pues ellos, en un momento dado bien particular, decidieron X, Y, Z. Este, sí, sí. Eh, y Sócrates, y esa parte Sócrates la tiene claro, o sea, al final, no sé si recuerdan, cuando ya Sócrates es condenado a muerte, que Sócrates hace dos cosas. Sócrates le habla al grupo que lo condenó a muerte, que votó por su muerte, diciéndole, vaticinándole lo que le va a pasar malo, es que va a venir otra gente con Sócrates a cuestionarlo. Y después se dirige a los que votaron por su inocencia y por la penalidad mínima de pagar yo no sé cuánta cantidad de dinero. Y le llama, usa la Jueces. palabra filósofo a los jueces. Dice, ustedes, o sea, ustedes no. Ustedes
tal más cual los que tienen el alma filosófica. O sea que, o sea que Sócrates tenía eso claro. Digo, perdón, parecía tenerlo claro porque él mismo hace esa distinción cuando, cuando es condenado. Lo otro es, añadiendo este asunto del elemento de la conciencia que tiene cada uno, o sea, Sócrates bueno, hay varias cosas. Sócrates, Antígona es una joven que ni tan siquiera se ha casado, no tiene hijos y bla, 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 bla. Sócrates tiene 70 años. O sea, que son figuras contrapuestas, también de su etapa de vida. Y aparte de eso, o sea, Sócrates tiene, y insiste sobre, esto se habla en otros diálogos, esto se habla en el Menón específicamente con mucha fuerza, se plantea en el Critón, y eh, y muy oportunamente, porque le conviene, se vuelve a plantear en el Fedón, que es el diálogo donde está la escena de muerte de Sócrates, que es el asunto de la inmortalidad del alma. O sea, no es la única, pero una de las versiones de la teoría del conocimiento de Sócrates es que es aquella que está fundamentada en, o sea, que plantea lo que llamamos conocer es realmente un rememorar, un recordar. Y ese planteamiento de que conocer es recordar o saber es recordar está montado sobre el planteamiento de la creencia de que el alma es infinita y de que ha vivido infinitas veces. O sea, de que un alma es encarnada, recorre un lifespan, ¿no? O sea, tiene o sea, lleva a cabo una vida, se muere y el alma vuelve y reencarna eventualmente en otro ser humano, tiene otra vida, le muere una persona y reencarna y así sucesivamente. Digo infinitas veces, pero dice muchas veces, ¿no? Y como ha vivido tantas veces el alma en distintas encarnaciones, ha tenido esta es la versión del menú, ha tenido, pero que se ratifica en el Fedón, ha tenido la oportunidad del alma de conocerlo todo, de haberlo visto todo. Y que por lo tanto, cuando uno dice disque conocer, realmente es que hay algo que te lleva, claro, ahí viene la función del supuesto de Sócrates, ¿no? Del filósofo, del maestro, el profesor, lo que sea. El profesor, entonces, o el maestro no te enseña en el sentido de que yo soy un recipiente vacío y me va a tratar de nutrir, sino que la traducción al inglés que a veces usan es el filósofo es como un enabler, es alguien que te induce a, es alguien que a través de en el caso del Menón o Sócrates, es alguien que a través del diálogo concreto se van planteando premisas, tesis, antítesis, etcétera, y con la ayuda o guía de un tutor, tú vas aprendiendo, aprendiendo en paréntesis que es igual a recordando, ¿verdad? Vas recordando. Pues bueno, pues ese planteamiento de la inmortalidad del alma resurge en el Fedón. Entonces, y esto lo planteo porque en la apología sale a relucir la aparente tranquilidad de espíritu que tiene Sócrates con morir, ¿verdad? Y dice explícitamente en la apología, o morir es un eterno sueño que no tiene perturbación, y, ¿verdad? Y dice Sócrates, y qué más rico que eso, ¿no? Cuando uno tiene ese sueño tranquilo, que nada le interrumpe, que uno puede descansar plenamente, o tu alma se va a otro lugar y se encuentra con otras grandes figuras del pasado y después tú tienes grandes conversaciones con grandes figuras del pasado. ¿De qué cosa más chula que eso también? O sea, sea una cosa, sea la otra, fantástico. Si a eso entonces se le añade la cuestión de la inmortalidad del alma, que posiblemente tú terminas reencarnando,
Nada, lo que voy con esto es que Sócrates va a la muerte. Bueno, uno, habiendo tenido una vida bastante realizada, signifique lo que eso significa para Sócrates. O de hacer de otra manera, Sócrates ha tenido una vida bastante realizada a través de la cual ha hecho lo que ha querido hacer. Pudiendo hacer otras cosas. Hizo lo que quiso hacer. Y además de eso, entonces, encarna la proximidad de la muerte con un montón de garantías planteadas de que la cosa después de la muerte es fantástica. O como poco, es tranquila, es calma. Antígona, recordarán esa parte final que nosotros significamos. Antígona se va o sea, ese parlamento final de Antígona, camino ya al encierro, es que Antígona diciendo, yo no tengo garantías de que, yo entiendo que yo tengo la razón, pero ¿quién dirá si yo tengo la razón al final del camino? Pues serán los dioses y después que yo muerda, y después que yo muera, pues sabe Dios si quedarán justificados mis hechos y tal vez le sobreviene un castigo bestial a Creonte, a los malvados, o si acaso yo no tengo razón y lo que hice pues, fue una locura. O sea que la pobre Antígona incluso pues, se va a la muerte, pues without banisters, ¿cómo dice? Sin barandilla. O sea, se va a la muerte sin garantía, sin sostén. Este, que es como ha estado, yo sé que es una ficción, pero que es como ha estado, es una ficción, pero hay vidas que han sido vividas de esa manera. Pero, o sea, que tuvo una vida, o sea, perdón, todos los actos que cometió que la llevaron a la muerte, pues todos fueron hechos con cero marcas de certidumbre. Y hechos por, por uno, por un afán, algo que no le permitía no hacerlo, que es darle final sepultura a su hermano como correspondía. La versión, Sócrates es otra cosa. Y el contexto del arreglo de Sócrates es otra cosa. O sea, sí, voy a decir algo, Jesús. Sí, estaba pensando en ah, ese último decir de Antígona que dice una tumba, un tálamo, una honda caverna en las rocas, eso va a ser mi mansión para siempre. Y que nunca la esperanza de ser grata a mi padre, de ser grata, o sea, echando de menos la vida que ella pudo haber tenido, de ser grata a mi madre, de ser grata a ti, oh hermano mío amado, de haber sido madre y haber tenido un hijo. Que voy a la tumba, como dices tú también, una persona joven que no ha vivido de frente a Sócrates que ha, ¿verdad? Como tú apuntas, que ha tenido la vida, el goce de la vida. Ella va echando de menos todo eso que no tiene ya. A la cual no tiene derecho porque va a la tumba. Espera. Sí, sí, sí. Este, Bueno, yo tengo que ir cortando de mi lado. Está bien, déjame tomar la foto de cortesía Ok, vale. y yo cierro con Jesús un rato más
Y tenemos Ok. la última sesión el, el martes. Vamos a tomar la foto. Una, dos y... Está bien, gracias, Cristian, de verdad, por Nos presentarte. vemos. Buenas Seguimos noches. la próxima. Ok, Jesús, pero no te vayas todavía, aguántate. ok. Sí, sí, pues yo creo que, o sea, yo no sé, o sea, ahora yo cada vez que lo pienso más, o sea, cuando yo comparo esa parte final, o sea, la paz con la que se va Sócrates y ¿cómo llamarle a lo de Antígona? No es desesperanza, Bueno, el desasosiego de Antígona final versus sí, la paz con la que se va Sócrates, es una cosa que contrasta bueno, radicalmente. pero yo creo que no paz, para mí es desafiante, ¿no? Sócrates es desafiante. En todo momento él está diciendo, pero inclusive muero, pero porque yo no quise jugar, o sea, lo digo yo de esta manera, de cierta manera el juego que ustedes juegan para disque ser feliz, o sea, qué sé yo, ser más pillo que otro, esas no son las palabras, pero son más o menos, ¿no? Y en ese sentido es desafiante. No, Yo yo creo creo que que es totalmente desafiante y voy más. No solamente es que es totalmente desafiante hasta el final, uno esté de acuerdo con que el desafío está bien o mal dirigido, eso es otra historia. Pero sí, yo creo que es desafiante hasta el final, pero añado para que lo que incluso que aquí un poco a manera hegeliana, no voy a, en vez de contraponer lo que yo dije y lo que tú dijiste, lo voy a combinar, porque es que yo creo que como tú dices, es desafiante hasta el final. Y la calma y la paz con la que Sócrates asume eso al final es lo que corona ese desafío, ok, ¿sabes? O estamos. sea, la calma es como la vaticinación, la coronación, la culminación del desafío. O sea, mira si yo voy con la cabeza en alto, mira si yo he hecho las cosas a mi manera y yo asumo las cosas, o sea, que yo me voy tranquilo. O sea, Sócrates le puede, o sea, digo, vamos, quizás por dentro estaba muriendo de la ansiedad, no sé, pero por lo menos, o sea, de la boca para afuera, Sócrates puede decir, mira si ustedes no me han hecho daño, el daño que ustedes creen que me han hecho, hablándolo un poco a los que los condenaron, mira si ustedes a mí no me han hecho daño, que ni yo camino a mi muerte, pierdo el sueño. Y uso esa expresión bien particular porque cuando abre el Critón, este, la escena, el diálogo comienza, Critón, está Sócrates en la celda, digamos, está acostado como en un lecho, y Critón está sentado al lado de él mirándolo dormir. Y de momento Sócrates se levanta y le dice, anda, Critón, pero tú llevas aquí mucho tiempo. Y Critón le dice, sí, yo llevaba aquí mucho tiempo, pero te vi tan tranquilamente dormir, con tanta calma, con tanta tranquilidad, con tanto de esto que no quise despertarte, porque parecía como que estabas teniendo el más maravilloso sueño del mundo, ¿no? Que, que no es casualidad, porque ahora volviendo al punto, o sea, literalmente Sócrates estaba a 1, 2, 3 días de morir y Sócrates estaba durmiendo tranquilamente, tranquilamente. Y no puede ser casualidad, obviamente, que Platón comience el diálogo de esa manera, demostrando a un Critón pasmado porque no puede creer cómo Sócrates, quedándole tan poco tiempo, está teniendo, está disfrutando de un sueño maravilloso. Y yo creo que en esa calma, en esa aceptación relativamente tranquila de la fortuna que le ha tocado por vivir como ha querido vivir, está la marca clara del desafío que tú planteas, eso, creo. Y en este mismo diálogo, ahí al empezar, fíjate que él le dice, por lo menos en mi traducción, sería poco racional, Critón, que un hombre a mi edad temiese la muerte. O sea que
también entiende que, fíjate, en contraposición, en contraposición a Antígona. Él está diciendo a mi edad, ¿no? ¿Verdad? Mientras Antígona está diciendo, me voy, pero como que no he podido cumplir con todos mis deberes cívicos y sociales en la vida que dejo. Así que es contraposición, ¿verdad? Es un Sí, contraste. y no solamente eso, sino que Antígona en el proceso, o sea, por lo de Antígona se va con Boyao otro quote unquote joven, que es Hemón. Ah, claro. Ya, en el proceso, o sea, estas dos personas que no habían lo que se tenía en ese momento, que era fundamental para una vida plena, no habían consumado, digamos, su amorío y su relación y whatever, pues pueden, sin poder hacer eso, pues Sócrates no. De hecho, hay algunas personas que plantean que Sócrates no se casó una vez, se casó dos veces. Porque Acá, cuando tú haces la matemática, o sea, la esposa que más le conocemos a Sócrates es la famosa Antipa. Pero hay algunas versiones que ubican a Sócrates en 20 años antes de su muerte, casándose con otra, o 15 años, 10 años antes de su muerte, casándose con otra persona. Y entre otras cosas, fíjate cómo al final de la apología en el escrito se menciona que si tú vas a dejar solo a tus pobres hijos y qué sé yo qué, y cuando tú sumas y restas, los hijos que él pudo haber tenido con Antipa tendrán que ser adultos ya. Mientras que acá. tal vez los hijos que tuvo con la segunda serían entonces niños, ¿no? Todavía. O jovencitos, qué sé yo. Sí, Este, pero, o sea, pero sí, o sea, Sócrates se va con una vida realizada como él quiso realizarla, digamos. Este, quizás eso mismo es lo que le permite esa actitud de confrontación, ¿verdad? Quizás sentir, ya yo he realizado, he vivido bastante, me atrevo a ser desafiante y entonces me voy feliz. Y además, si a todo eso tengo un placebo de que a lo mejor me voy a sentar con otra gente en ese otro mundo, ¿verdad? Bueno, pero eso sería maravilloso. ¿Quién no quiere? Yo quisiera morirme y poderme encontrar con escritores y novelistas y toda esa gente maravillosa y divina y mantener oye, unos Sócrates, conversatorios maravillosos. Sócrates, qué falta ahora. Yo me voy a morir y voy a conversar con Homero y voy a conversar con Fulano y con el, con el otro. Qué divino. No. Bueno, era Mira, como decía, como decía quién. cualquier. No era que, ¿recuerdas? Algo eran los jardines, bueno, muchos los romanos decían que los que no bajaban, ¿cómo era? Era aquella cosa, unos jardines donde ibas a pasear y caminar y a tener conversaciones con la gente que antes que habían muerto y que era muy importante y demás. No ibas a ir al infierno ni nada de ese tipo de cosas, excepto las almas que iban a purgar para volver a pasar por otros procesos. Yo estaba pensando ahora un poquito, reflexionando, fíjate que nosotros en el cristianismo, porque estaba leyendo ahora los otros días en estos estudios históricos y demás, que cuando, por ejemplo, tú tenías una fortuna, si ibas a morir, encargabas a una cofradía, a unos monjes, le dejabas el dinero, le dejabas tu dinero, como una especie de, ellos eran como una especie, sería banco para que hicieran oraciones, porque tú ibas, no ibas al infierno, ibas al purgatorio. Y dependiendo me estaba comentando la monja, y dependiendo entonces de las oraciones que ellos hacían en base al dinero que tú dejaste, pues tu alma se elevaba hasta que llegaba al paraíso, que era el fin, y por el cual entonces yo estaba al lado de un amigo mío que decía, pero eso era una especie de banco, ¿no?
que tú le dabas un dinero, pero era la iglesia la que iba a hacer ¿verdad? Y que iba a utilizar ese dinero para rogar por tu alma. Nosotros ahora ya no tenemos purgatorio, ¿verdad? Ya no se va al purgatorio, se eliminó el purgatorio. Vamos al infierno o vamos al paraíso, ¿verdad? Entonces me decía, porque eso era en esa área de Sagrado Corazón de Barrio Obrero, esa área que está ahí comprada donde estaba el colegio, es de este hombre que dejó una gran cantidad de dinero y entonces, no para hacer la construcción, sino para que le hicieran y una cantidad de tierra, todas esas tierras que están ahí. Entonces ellas las venden para hacer el colegio y entonces de los intereses que devengan esas ventas y demás, pues siguen haciendo las oraciones para que él salga del purgatorio y llegue a los infiernos. Así que si tú tienes una fortuna, piensa en dejársela a alguien de la iglesia para que haga oraciones por ti. Llegue al es interesante, bueno, es que yo pienso muy interesante esos conceptos como van cambiando, ¿verdad? Los conceptos de la cuestión de la muerte, la cuestión del paraíso, del infierno, cómo cambia el diablo también, todo este tipo de cosas. Y cómo la iglesia se convierte en unos momentos, que de hecho, le decía yo también, no sé si ahora estaba yo en la misa del domingo, estábamos conversando sobre eso y entonces dice el cura, para los que no puedan dar el óvulo, sí, al que no pueda dar la limosna esa que se da, que recogen, ¿verdad? Pues dice, no tengan problemas porque ya la iglesia, la del Pilar, ya tiene ¿cómo se llama eso que tú das por el carro? El móvil, cuenta móvil, ¿no? Ajá. Es cuenta móvil. Tú dices, Se llama así. Lo de pasar dinero de un lado a otro. Bueno, la iglesia, tú sabes que recoge en la misa un dinero, ¿verdad? El diezmo. El diezmo. Pues entonces ahora si tú no tienes dinero, pues ellos te dicen que no hay problema porque ya la iglesia hizo, o sea, tiene ATH móvil. tiene la ATH móvil, la iglesia ya se puso al día, así que tú puedes hacerlo por ATH móvil. Y yo digo, bueno, no se pierde el tiempo, se moderniza la iglesia, o sea que ya tiene ATH móvil. Mira, déjame llevar porque te quiero preguntar un par de cosas más allá del seminario. Sí, sí. Bueno, formalmente, para efectos de que vaya a ver la grabación, estamos dando por terminada la sesión número 8 del seminario sobre Antígona y Sócrates. Nos resta una última reunión, la 9ª, para recapitular lo que haga falta y añadir lo que haga falta. Así que damos por terminada esta 8ª reunión. Muchas gracias.